En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Espero que estén pasando una cuaresma muy bendecida y que el Espíritu del Señor los esté guiando para cumplir con creces los propósitos cuaresmales. Estamos en el segundo domingo del tiempo litúrgico de Cuaresma y el pasaje del Evangelio que se nos presenta para nuestra reflexión es tomado del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. El contexto general del Evangelio de hoy nos sitúa en el camino que el Señor Jesús hace junto con sus discípulos hacia Jerusalén. Ellos todavía se encuentran en la zona de Galilea, pero la resolución del Señor Jesús es ir a Jerusalén, donde sabe será el lugar para entregar su vida para la salvación de la humanidad. Y aunque el autor sagrado nos presentará más adelante la puesta en práctica de esta decisión, ya desde ahora nos comienza a decir que el Señor Jesús les enseñaba a sus discípulos que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, ser llevado a la muerte y resucitar después de 3 días. El contexto, pues, nos sitúa en esta predicción de su pasión y gloria. Ahora bien, el contexto específico del Evangelio de hoy nos habla del evento de la transfiguración, la cual se lleva a cabo en un monte alto. En términos generales, la transfiguración significa que el Señor Jesús ha querido preparar a sus discípulos con una visión anticipada de su gloria. Es interesante esto porque la transfiguración se produce después del primer anuncio de la pasión, cuando el Señor Jesús les había dado a conocer la sabiduría de la cruz como único camino de salvación. Después de este anuncio de su propia muerte en este monte alto, el Señor Jesús permite que la luz de su divinidad brille a través de su cuerpo humano, transfigurándose. Así, anuncia sin reparo su resurrección de entre los muertos y se muestra glorificado para darles a entender a sus discípulos que era Dios mismo quien estaba delante de ellos. En cambio, mis hermanos y mis hermanas, en lo específico del Evangelio de hoy, encontramos esta particularidad. El autor sagrado nos dice que pasaron 6 días después del primer anuncio de la pasión, cuando el Señor Jesús se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan a este monte alto y se transfiguró ante ellos. Y nos podemos preguntar, ¿qué pasaría en esos 6 días? No lo sabemos, porque el autor sagrado no nos dice nada, solamente nos dice después de 6 días. Pero sí podemos intuir que los discípulos no habían entendido de todo las palabras del Señor Jesús. Fueron 6 días en los cuales podemos pensar para nosotros mismos que fue un tiempo precioso para madurar en el interior la noticia de la muerte del Mesías y del modo como cumpliría su misión de salvación. Sin embargo, pensemos ahora en Pedro, que al escuchar con claridad ese anuncio de pasión y muerte, había apartado al Señor Jesús para reprenderlo. Es decir, Pedro y los demás discípulos no comprendían que la redención se realizaría a través de la pasión y muerte de su Maestro. Era, como otras veces hemos dicho, algo que no podían concebir, pues iba en contra de sus sueños mesiánicos y nacionalistas. De todo esto podemos pensar que era necesaria una experiencia que les hiciera entender que el resultado de la pasión y muerte del Señor Jesús no era precisamente la nada, el final de sus sueños y expectativas, o en sentido estrecho, simplemente la conclusión de la vida del Señor Jesús, sino después de ese evento de su muerte habría algo más, es decir,
su resurrección y glorificación. Es así entonces que el texto evangélico nos dice específicamente que se transfigura delante de ellos. Esto significa que cambia de aspecto, que se muestra de una manera diferente, mostrando, dice el texto sagrado, sus vestidos deslumbrantes y muy blancos. Aquí los discípulos pudieron contemplar al Señor Jesús como Dios verdadero, al mostrarles la luz de su gloria divina, la cual ciertamente siempre lo acompañaba. No quiere decir que antes no era verdaderamente Dios. Sin embargo, decidió mostrarla en este momento como signo también de la resurrección de los muertos, del aspecto luminoso y glorioso que tendremos también nosotros cuando sea nuestra propia resurrección. Y es aquí que es interesante detenernos un poco en este aspecto luminoso y deslumbrante, sobre todo porque siendo una luz tan incandescente, pudo ser vista por los discípulos. Quiere decir, por un lado, que en este mundo todavía el conocimiento de Dios se realiza de manera indirecta y por tanto, aun cuando se revela de esta forma, es posible que lo contemplemos, ya que la totalidad de la gloria de Dios no sería posible que fuéramos capaces de obtenerla toda en este mundo. Sin embargo, somos capaces de entrar en ella, como por ejemplo cuando contemplamos al Señor Jesús en la Eucaristía, donde se hace presente verdadera y realmente con su humanidad y su divinidad. Pero por otro lado, mis hermanos y mis hermanas, esta experiencia de la transfiguración también nos puede explicar que la gloria de la divinidad puede habitar en la humanidad sin proceder de la carne. Es decir, del ejemplo de la transfiguración del Señor Jesús, nosotros como bautizados compartimos su naturaleza divina en forma de una gracia que hemos recibido, que recibimos en el bautismo, la cual también la recibimos en cada sacramento. O en otras palabras, la gloria de su divinidad habita en nosotros, sin brillar en la carne, pero sí en nuestras obras, en nuestras buenas obras, cuando somos conducidos por el Espíritu Santo para realizarlas. Y sobre todo, esta luz en nosotros será revelada cuando seamos capaces de la resurrección. Es allí, en ese momento, cuando seremos revelados con cuerpos gloriosos que obtuvimos primero en el bautismo, pero luego con una vida santa se fue manifestando, y esta vida será la llave que nos abrirá la gloria del cielo. Y bueno, el pasaje del Evangelio de hoy nos dice también que les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con el Señor Jesús. Sabemos que es altamente significativo la presencia de estos dos grandes testigos de la gloria de Dios. Sabemos por una parte que Moisés y Elías representan la ley y los profetas, es decir, el compendio del Antiguo Testamento, y de donde el Señor Jesús encuentra su fundamento como Mesías del pueblo de Israel, pero también su cumplimiento, ya que Él no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. Pero también, por otro lado, Moisés y Elías representan a dos hombres que se encontraron con Dios precisamente en una montaña. Y es en una montaña donde llegaron a conocer a Dios más de cerca y que comprendieron su verdadero rostro, el cual se viene a mostrar en la persona del Señor Jesús en este pasaje del Evangelio. De esa manera podemos afirmar: quien quiere ver el rostro de Dios, solo tiene que buscar el rostro de Jesucristo, nuestro Señor. Así Moisés en la montaña, de acuerdo al libro del Éxodo, supo que el nombre de Dios es misericordia, que es lento para la ira, que perdona la culpa de su pueblo, que no lo destruye cuando el pueblo cae en tentación y se aleja de Dios. Supo, en definitiva,
que Dios se revela fundamentalmente con un solo propósito, que es salvarnos siempre. De ahí que Moisés represente también aquel instrumento de Dios que le trajo la liberación al pueblo de Israel. En el Señor Jesús, esta experiencia viene a plenitud y con su transfiguración nos muestra que es posible, como anticipo de su resurrección, como anticipo de la verdadera liberación que el Padre nos muestra con su misericordia. Elías en la montaña, por su parte, supo que Dios se revela en la mansedumbre, es decir, que Dios no se revela en los grandes signos de poder y fuerza, sino en el silencio humilde de una brisa, de un soplo. Supo, por tanto, que Dios se revela en lo sencillo, en lo que parece insignificante, pero que en realidad es signo elocuente de que Dios siempre estuvo con él y para él. En el Señor Jesús esa experiencia también viene a plenitud, porque sabemos que no nos falla, que su palabra es verdad y que su promesa de estar con nosotros todos los días de nuestra vida se cumple diariamente en su iglesia, en los sacramentos y en la presencia de cada bautizado. Y aun cuando pareciera que para el mundo es algo insignificante, es algo que no cuenta, es ahí donde viene el verdadero poder y la fuerza de Dios, que se manifiesta en los sencillos, en los humildes, en lo que no cuenta para el mundo, en aquellos que parecieran descartados. Y en nosotros, ciertamente, como iglesia, como cristianos, que siempre seremos perseguidos por el mundo. El evento de la transfiguración, pues, nos da a entender también la necesidad que tenemos de Dios, de lo divino, de estar en su presencia. La experiencia de los discípulos es nuestra experiencia cuando nos encontramos en la altitud de la montaña, disfrutando y gozándonos del amor de Dios, de su luz y de su bendición, sobre todo cuando tenemos una oración profunda y un encuentro personal con Él. Y siempre que tenemos esta experiencia, si es una verdadera experiencia de Dios, vamos a querer más. Es interesante que entre más nos sumergimos en la presencia de Dios, más es nuestra necesidad de Él. Es como si la sed no se nos quitara. Es como si siempre vayamos a Él y digamos como Pedro, Maestro, qué bien estamos aquí. Y eso es verdad, lo sabemos por experiencia, porque en Dios siempre estamos bien, y no solamente bien, sino muy bien. Imagínense si esta experiencia la trajéramos con nosotros todos los días y en todo momento, ahí en nuestra vida cotidiana, en nuestros trabajos, en nuestras labores. Así nada ni nadie podría apartarnos del amor de Dios. Y cada evento que viviéramos lo haríamos con la convicción de que todo está bien, de que no estamos solos, de que nada nos pasará. Y por tanto, sin ningún miedo o temor, ya que Dios es nuestra salvación. Pero bueno, mis hermanos y mis hermanas, curiosamente, la voz del Padre viene a ubicarnos en nuestra realidad. Este es mi Hijo, el amado, escúchenle. Es la voz que escucharon los discípulos, es la voz que viene también a nosotros por medio de este Evangelio. Y significa, en primer lugar, que el Señor Jesús no recibe su autoridad por consenso de los hombres, sino solo del Padre. Además, la misión que tenía de ir a Jerusalén era solamente por obediencia al Padre. No obedecía a nadie más, solamente al Padre, el cual le pedía que entregara su vida por amor a toda la humanidad. De ese modo entendemos que como discípulos no nos hemos de quedar solamente en la cima de la montaña espiritual, sino que hemos de ir al terreno pedregoso del amor y el servicio al prójimo. De allí, entre hermanos, caminar juntos, siguiendo al Señor Jesús por donde quiera que nos lleve. Este seguimiento significa que hemos de ser conscientes que la vivencia de la pasión, la cruz y la muerte vienen como elementos necesarios e indispensables para que alcancemos la resurrección y la gloria.
Por eso somos verdaderamente cristianos cuando tenemos que pasar lo que el Señor Jesús tuvo que pasar, que entregó su vida en la cruz por fidelidad al Padre y por su amor a la humanidad. Entendemos esta fidelidad que se concretizó porque pasó por la vida haciendo el bien y curando, liberando a los oprimidos por el mal. Fidelidad que también significa que entregó su propia vida para que todos tuvieran vida y la tuvieran en abundancia. Y ese, mis hermanos y mis hermanas, es también nuestro camino. No podemos alejarnos de ello. Por eso la Cuaresma se presenta como un tiempo para ejercitarnos en esta experiencia de la transfiguración, pero sin despegarnos de la vivencia de la muerte y la cruz, del amor y del servicio, de la entrega y la generosidad hacia los demás. De ese modo, siendo transfigurados como el Señor Jesús, es que podemos llevar su gloria a todos nuestros hermanos y hermanas que nos rodean, sobre todo a aquellos que más necesitan del consuelo y la fortaleza, de aquellos que están pasando por un momento difícil y que quizá les falta la fe. La transfiguración del Señor Jesús, nuestra propia transfiguración, es un testimonio de que aún en la muerte no es el final, sino que es el inicio para nuestra resurrección. Y para ello, ciertamente, necesitamos un cambio en nuestras vidas, una conversión en nuestra mente, en nuestro corazón, para hacer la voluntad de Dios. En fin, mis hermanos y mis hermanas, que la Cuaresma siga siendo este tiempo especial, privilegiado, para donar nuestra vida a Dios, pero también para poder donarnos a los demás, tal como el Señor Jesús lo hizo. Dios les bendiga, pase bien y hasta la próxima.